nos vamos a enfocar nosotros a ver lo que es el dominio de una función y el dominio de imagen de una función, ¿sí? De una función. ¿Qué son las funciones y cuáles son las características para diferenciarlas de lo que es una relación? Lo vamos a ver en unas diapositivas siguientes. Bien, el dominio de una función, así textualmente, ¿qué dice? Si han visto los videos, dice, son todos los valores que puede tomar la variable X. Y esto es importantísimo que lo tengan en cuenta para que podamos luego calcular las funciones de todos los tipos de funciones que vamos a ver. Lineales, cuadráticas, raíz cuadráticas, cúbicas, exponenciales, fraccionarias, logarítmicas, valor absoluto, etcétera. Entonces es importante esto, que cuando hablamos del dominio de una función, nos referimos a todos los valores que puede tomar la variable X. Ahora, para poder en forma analítica poder encontrar ese dominio, es decir, calcularlo o determinarlo a través de cálculos, ese dominio, es importante que esté despejada la variable Y. Fíjense que en el dominio de una función, que es, vuelvo a repetir, todos los valores que toma X, pero para poderla calcular, tiene que estar despejada la variable Y. Se despeja Y, pero se analiza X, porque es X lo que se analiza en el dominio de una función. En el dominio de una función. Sí, para que se entienda mejor, nos vamos a esta gráfica que estoy apuntando en mi pantalla, donde hemos dicho que el dominio son todos los valores que puede tomar X, pero para poderla calcular hay que despejar Y. Ya, pero eso es calculándola analíticamente. Pero en la gráfica, en palabras más sencillitas para que se entienda qué es el dominio, es en realidad la sombra que genera la gráfica en el eje X. Fíjense esta pequeña gráfica que tenemos en color rojo. La sombra, si aquí en la parte superior pusiéramos una fuente de iluminación, un foco, si quieren llamarlo así, acá arriba, y vemos qué sombra genera esta gráfica en el eje X, la sombra estaría comprendido desde el punto A hasta el punto B. Esa es la sombra que genera la gráfica. Y con seguridad será el dominio de la función. Serán todos los valores que puede tomar la variable X. Porque en el dominio de una función, y van a disculpar que sea reiterativo, porque eso se lo tienen que meterse ese chip en la cabeza, que el dominio de una función son todos los valores que puede tomar X. En palabras más sencillas, es la sombra que genera la gráfica en el eje X. En este ejemplo, esa sombrita, si pusiéramos un foco acá arriba, por decirles así, habría sombra en el eje X desde el punto A hasta el punto B. Por lo tanto, para encontrar el dominio de una función, en este caso, el dominio de esta función estaría dado desde A hasta B. Desde A hasta B sería el dominio. Pero para no generar confusión con lo que dice acá abajo, ahora, si quisiéramos nosotros analíticamente calcular el dominio, tiene que estar despejada Y. En el dominio de la función lo que se analiza es X, ¿de acuerdo? Pero para poder analizar X hay que despejar Y. ¿Queda claro, chicos, eso? ¿Sí? Muy bien. Es X lo que se Sí, analiza en el dominio. Ahora, en el dominio de imagen es todo al revés. ¿Qué es el dominio de imagen de una función? Son todos los valores que toma Y. Son todos los valores que toma la variable Y o que puede tomar la variable Y. Ahora, para en forma analítica poder calcular cuál es el dominio o cuáles son los valores que puede tomar la variable Y, tiene que estar despejada X. Es decir, despejamos X, pero analizamos Y. Fíjense cuál es la diferencia entonces entre el dominio de una función y el dominio de imagen de la función. En el dominio de función es X lo que se analiza. En el dominio de imagen lo que se analiza es Y. Pero necesariamente tiene que estar despejada la otra variable. Ahora, si nos vamos a esta grafiquita, este dibujito que tenemos acá, diciendo que el dominio de imagen son todos los valores que puede tomar Y, todos esos valores que puede tomar Y en la gráfica, ¿qué sería? Sería la sombra que genera la gráfica en el eje Y. Si pusiéramos aquí al lado derecho, donde está el cursor, un foco, una fuente de iluminación, lo que ustedes quieran, y veríamos qué sombra es la que genera la gráfica en el eje Y, esa sombra estaría desde el punto A hasta el punto B. Ese sería el dominio de imagen de esta función. En palabras más sencillas, el dominio de imagen de una función, que son todos los valores que puede tomar la variable Y,
Es la sombra que genera la gráfica en el eje Y. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende? Sí, Ya todo bien. se entiende. Ya, muy bien. Resumiendo, lo voy a volver a repetir, chicos, porque vamos a empezar con todas las funciones, eso lo tienen que saber así de memoria, para que sea más fácil de entender. Dominio de una función son todos los valores que toma la variable, ayúdenme, ¿qué variable? X. X. Pero X. muy bien, X. X. Pero se tiene que despejar la variable Y. Y. Muy bien. Ahora, en el dominio de imagen, son todos los valores que toma la variable Y. Y. Pero se tiene que despejar. La variable X. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Vámonos. Se ve mi pantalla, ¿no, chicos? ¿Sí? Sí, se ve, ingeniero. Perfecto. Vamos a empezar con la función lineal, con la más sencillita. Ah, otra cosita me estaba olvidando importante. Importantísimo. Las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? No las quise escribir acá para irlas escribiendo con ustedes, irlas escribiendo con ustedes acá. Algo importante, las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones que se presentan acá? Son cuatro que vamos a analizar. La primera, vamos con la más sencillita. Con La las, raíz. déjenme insertar ecuación. Cuando admití su compañero. Bueno, ya, las voy a escribir nomás. Raíz par. Espérenme un ratito, voy a insertar desde Word, que no tengo aquí eh, no me permiten, ya. Un ratito voy a dejar de compartir, voy a abrir un documento de Word, y ahí sí puedo maniobrar una ecuación, aquí no me permite. A ver, la voy a copiar ahora al PowerPoint. A ver si me permite editarla ahí, si la copia como función. Ah, sí, si la copia ahora sí ya podemos trabajar acá. Perfectamente. Me permite abrir ya, voy a volver a compartir pantalla. ¿Dónde está? ¿Cuál era de los documentos? Era este de acá. Ok. ¿Cuáles son las restricciones? Le decía, por un lado, voy a borrar esto de raíz. Ahora sí ya. Una restricción son las raíces par. Es decir, debe ser más grande para que quede, que siga entrando la gente. Vista, voy a aumentar el tamaño de estos. Zoom. A ver, ahí se ve mejor. Ok. Aquí voy a aumentar el tamaño, diseño. Ah, sí, esto mejor. Ahí, ahora sí, ya. Perfecto. Perfecto. Fíjense. Sucede entonces, acá es raíz. Una condición es que cuando n es par, es decir, 2, 4, 6, 8, a eso me refiero, n es par. Necesariamente, cuando n es par, es decir, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, a, no a en realidad, sino todo lo que está sujeto a la raíz par, debe ser, déjame buscar el símbolo, mayor o igual, aquí está, ya lo pide. Necesariamente todo lo que esté dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. Fíjense, si hay una raíz y es una raíz par, todo lo que está dentro de esa raíz debe ser mayor o igual que 0. Por ejemplo, si yo les digo, a ver, ayúdenme ustedes, raíz cúbica de menos 8, ¿existe o no existe? No. No. Claro, claro que sí, chicos, existe la raíz cúbica de menos 8. Existe porque es impar. Exacto, perfecto, porque es impar. Pero si fuera raíz cuadrada, si fuera raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, de un número negativo o de un número que sea menor a 0, no existe.
Por lo tanto, si esta raíz que vamos a sacar es par, necesariamente lo que esté dentro de esa raíz, ¿cómo debe ser? Mayor o igual que 0. Porque la raíz cuadrada de 0 es 0. Si de 0 sí existe. Lo que no existe en raíces pares es de números negativos. Por lo tanto, a lo que se le esté aplicando la raíz, necesariamente debe ser mayor o igual que 0. Esa es una restricción. La otra restricción, con la cual vamos a tener cuidado también, es cuando aplicamos logaritmo. Por ejemplo, logaritmo de A le vamos a poner. Cuando aplicamos logaritmo, chicos, logaritmo natural, yo les pregunto, ¿habrá logaritmo de números negativos? ¿Qué dicen? Sí. No. Agarren su calculadora, con su calculadora, chicos, ayúdenme. Pónganle No, logaritmo, cualquiera, ya sea el logaritmo natural o el logaritmo decimal, el log, cualquiera de los dos. Pónganle logaritmo de menos 5 o de menos 1 de un número negativo. No existe, ¿no? No existe. No existe el logaritmo de números negativos. ¿Habrá el logaritmo de 0? Sí. Tampoco. Fíjense, pongan en su máquina el logaritmo de 0. No existe. No existe 0. Pero si ustedes le ponen logaritmo de 0,00000001, ya existe. Fíjense, entonces, si vamos a aplicar logaritmo, la expresión a la cual estemos aplicando logaritmo necesariamente tiene que ser mayor, no mayor igual, mayor a 0. Porque de lo contrario no se puede sacar logaritmo. Esa es la segunda restricción. Es la segunda restricción. Lo voy a subir esto un poquito más arriba. Ahí va la primera, ahí va la segunda restricción. ¿Cuál es la otra restricción que existe? A ver. Chicos, yo les pregunto, 0 dividido entre 5, ¿cuánto es? Ayúdenme. 0. Muy bien. 0 dividido entre 5 es 0. ¿Y 5 dividido entre 0? 0. Existe. No se puede, no existe. No se puede. No existe. Muy bien, no se puede. Es decir, en otras palabras, cuando estemos haciendo un cociente, el denominador, en este caso A, debe ser necesariamente, voy a insertar el símbolo, debe ser necesariamente, así lo pillo por acá, el no igual, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, qué belleza. Debe ser diferente de 0. No importa el numerador podrá ser 0. El denominador no puede ser 0, porque un número dividido entre 0, pues nos da infinito, no nos da un valor. Entonces, debemos evitar, no podemos darle 0 al denominador. Esa es la tercera restricción. Y la cuarta restricción, que no la vamos a definir ahorita tal como, simplemente la vamos a anotar. La cuarta restricción. Pondremos acá, lo voy a escribir acá. Me estorba la columna de fotos que aparece a un costadito de ustedes. Ya. Algunas funciones trigonométricas. Eso lo vamos a ver en su momento cuando estemos en las funciones trigonométricas. Entonces, ¿cuáles son las restricciones? Si hay raíz par. Si hay raíz par, tenemos que tener cuidado que a lo que se le esté aplicando la raíz par sea mayor o igual a 0. Si hay logaritmo, a lo que le estemos aplicando logaritmo debe ser mayor que 0. Si la variable que estamos analizando está en el denominador, A en este caso, si está en el denominador, o todo lo que esté en el denominador debe ser diferente de 0. Y algunas funciones trigonométricas. Esas son las restricciones. ¿Por qué hago mención a estas restricciones, chicos? Porque si no están presentes ninguna de estas restricciones, cuando analicemos el dominio o cuando analicemos el dominio de imagen, ese dominio o ese dominio de imagen son todos los números reales, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. En otras palabras, cuando analicemos el dominio de la función,
X puede tomar cualquier valor, porque no hay ni una restricción. ¿Cuáles son las restricciones? Estas 4 que estamos mencionando acá. Si no hay ninguna de las 4 restricciones, directamente nosotros decimos en esa función, como no hay ninguna de las 4 restricciones, la sombra que genera la gráfica en el eje X, es decir, el dominio de la función, es de menos infinito hasta más infinito, quiere decir. Si estamos analizando el dominio de imagen, lo mismo. Si no está presente ninguna de las 4 restricciones, ¿cómo será el dominio de imagen? O la sombra que genera la gráfica en el eje Y será desde menos infinito hasta más infinito, o todos los números reales. Entonces eso nos ayuda a determinar el dominio y dominio de imagen cuando hay funciones que no están sujetas a ninguna de estas 4 restricciones. Y eso lo vamos a ver justamente en la siguiente diapositiva, porque vamos a empezar con las funciones más sencillitas. Ahora sí le voy a bajar un poquito el tamaño, que son las funciones, aquí está, se lo queda ver, aquí, ok, ahí me pasé, con las funciones lineales, acuérdense de las restricciones, las vamos a seguir repitiendo para que se nos queden en la memoria, ¿sí? Porque aquí para adelante, cuando empecemos a calcular los dominios, dominio y imagen de todas las funciones, todo el tiempo vamos a analizar esas 4 restricciones si están o no están presentes. Bien, vamos a empezar con las funciones lineales. ¿Cuáles son las funciones lineales? Las que tienen esta forma, f de x igual a x más b. Donde f de x es lo mismo que ponerle y, ¿sí? Es cuando las dos variables, tanto y como x, están elevadas a la potencia 1. Eso quiere decir función lineal. Es una función lineal. Bien, acá aquí tenemos un ejemplo que dice la función igual a 2x menos 3. Es una función lineal. Recuerden, f de x es lo mismo que decir y. ¿Cómo se lee este f de x? Es una función que depende de x. Aquí es igual la función que depende de x es y. Es y, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a analizar sus dominios, pero para efectos de gráfica podemos calcular las intercepciones. Escuchen bien lo que vamos a hacer acá. Para poder calcular, eso es para que se nos haga más fácil la graficada. Cuando queremos encontrar la intercepción en el eje X, ¿qué quiere decir intercepción en el eje X? ¿En qué punto la gráfica toca el eje X? Si ustedes vemos aquí la gráfica está tocándolo por acá más o menos. ¿Cómo lo calculamos eso analíticamente? ¿Cómo calculamos la intercepción en el eje X? Para ello, le damos el valor de 0 a y, que la variable y valga 0 y despejamos x. Entonces fíjense aquí en la función, si a f de x, que es la variable y, le damos 0, ¿qué nos queda? 0 igual a 2x menos 3. Si ahí despejamos x, nos da 3 medios, o 1,5 si quieren ustedes en decimales. Entonces, en el 1.5, además positivo, porque si se dan cuenta, si despejamos x sale 3 medios o sale 1,5 positivo, significa que la gráfica en el 1.5, fíjense, efectivamente en el 1.5 se intercepta la gráfica en el eje X. Si queremos encontrar la intercepción en el eje Y, saber en qué punto la gráfica toca al eje Y, ¿qué hacemos para ello? A la variable X, es decir, a la otra variable le damos el valor 0. Si nuestra función era igual a y igual a 2x menos 3, es la función original, si a x le damos 0, voy a bajarle un poquito el tamaño, ya, se vea completa la gráfica. Aunque yo debería llevar la presentación de diapositiva, ¿no? Que sea más fácil, creo que así está mejor. Sí. Chicos, les pregunto, en la pantalla de ustedes se ve mi cursor, lo estoy moviendo ahorita, ¿se ve? Sí, ingeniero. Se ve, ingeniero. Ya, entonces fíjense, y le decía que para encontrar la intercepción en el eje Y, para saber en qué punto del eje Y la gráfica toca a ese eje, a X es que le damos 0. Entonces, si X vale 0, 2X se va a hacer 0, ¿qué nos queda? Y igual a menos 3. Entonces, fíjense que en el punto Y menos 3, la gráfica toca, o la función toca al eje Y. Este es el eje Y. Para arriba los Y positivos, para abajo los Y negativos. ¿Qué dice? Que en el menos 3. Entonces decimos, entonces para abajo, ¿no? 1, 2, 3, ahí está el puntito. Esta es la intercepción en Y esta es la intercepción en X. Bien, pero como se trata de una línea recta, porque es una función lineal, no hace falta que le demos más puntos. Ya tenemos las dos intercepciones. ¿Qué hacemos? Agarramos una regla
y trazamos la línea y ya la graficamos. Como es línea recta, chicos, basta que tengamos 2 puntos. Y yo tenía a mi profesor de colegio que nos hacía dar 25 puntos y sobre todo los profesores a la antigua, nos hacían dar 25 puntos para hacer la recta. Es una línea recta, basta, ya tenemos las 2 intersecciones. Un punto, una regla y trazamos. Y ya está la gráfica, fíjense. Ya está la gráfica, ya está la... Ahora, esta línea recta, ¿hasta dónde se va? Se va hasta el infinito para arriba. Y para abajo, se va hasta el infinito para abajo. Ahora, analicemos el dominio. Empecemos con el dominio. El dominio de esta función. A ver si alguien me ayuda. ¿Qué era el dominio? ¿Cómo lo habíamos definido el dominio? Todos los valores que toma el eje X, ingeniero. Muy bien. Todos los valores que toma la variable X. Y para poderlo calcular analíticamente, para poder analizar X, ¿qué había que hacer? La sombra. Despejar. Tiene que estar despejada Y. Despejar la variable Y. Fíjense, ya en el ejercicio original ya está despejado Y, porque f de X igual a Y. Ya está despejado Y. Estamos analizando el dominio. Ya está despejado Y. Pero lo que se analiza es X. Entonces, fijémonos, la X está aquí al ladito, acompañándolo al 2. Esta X. Fijémonos en la X. Fijémonos si esta X está sujeta a alguna de las restricciones que habíamos hablado. ¿Será que la X está dentro de una raíz par? No. No está dentro de una raíz par. La otra restricción era el logaritmo. ¿Está dentro de un logaritmo? No. No. Analicemos la otra restricción. ¿Está en el denominador? No. ¿Hay una función trigonométrica acá? No. No. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay ninguna restricción. Que en otras palabras, a X le podemos dar nosotros cualquier valor. Por lo tanto, ¿qué es el dominio? Todos los valores que le podemos dar a X. Y aquí estamos diciendo que a X le podemos dar cualquier valor. Entonces aquí abajo, fíjense, lo tenemos anotado. Dice que el dominio de la función, que se lo simboliza de esa manera, una D y F de X, que el dominio de esa función es desde el menos infinito hasta el infinito positivo. O también se puede decir directamente todos los números reales. Ese es el dominio. Pero nosotros también habíamos dicho que en la gráfica se podía interpretar el dominio como ¿qué? Como la sombra que genera la gráfica en el eje X, habíamos dicho. Este es el eje X. Este es el eje X. Entonces, la sombra que genera la gráfica en el eje X. Fíjense que esta línea de acá se va hasta el infinito. Si nosotros le ponemos acá arriba un foquito para ver la sombra, entonces fíjense, desde acá genera sombra esta gráfica que se va hasta el infinito para arriba. Va a generar sombra, síganlo al cursor, por favor. Va a generar sombra. Y como se va hasta el infinito, genera sombra hasta el infinito para el lado derecho. Y para el lado izquierdo, bueno, pongámosle el foco abajo entonces. Si lo ponemos el foco abajo, la sombra que genera esta gráfica, que también se va hasta el infinito, va generando sombra aquí, fíjense, sombra. ¿Hasta dónde? También hasta el infinito. Por lo tanto, la gráfica está generando sombra desde el menos X hasta el X positivo, es decir, desde el menos infinito hasta el más infinito. Por eso que de ahí de la gráfica llegamos a la misma conclusión, que el dominio de la función es desde el menos infinito hasta el más infinito. Eso analizando la gráfica, obviamente. Porque si analizamos la función donde está despejado Y y analizamos X, no hay ninguna restricción. Ahí directamente sabemos nosotros que el dominio de la función también es, pues, todos los números reales, desde menos infinito hasta el más infinito. Pero eso es para el dominio de la función. Veamos el dominio de imagen. ¿Alguien me ayuda? ¿Qué era el dominio de imagen? Son todos los valores que puede tomar la variable Y. Muy bien. Son todos los valores que puede tomar la variable Y. Y para poder encontrar analíticamente el dominio de imagen, ¿qué debíamos hacer? Despejar La variable X. Despejar X. Muy bien. Aquí abajo, una letra media fea, media fea esta letra, pero dice, ya está despejado X, fíjense. Ya hemos hecho el despeje de X. X igual a Y, se lee, ¿no? Y más 3 todo sobre 2. Ya está despejado X. Fíjense que en el dominio de imagen se analiza la variable Y, perfecto. Pero para poder analizar la variable Y, tiene que estar despejada X. Muy bien. Aquí ya hemos analizado la variable
ya hemos despejado la variable X. Está despejada la variable X. Analicemos Y. Fíjense que Y está en el numerador, Y más 3. Analicemos Y. ¿Pero qué vamos a analizar? Si está sujeta a alguna de las restricciones que hemos dicho. Yo pregunto, ¿Y está dentro de una raíz par? No. No está dentro de una raíz par. Pregunto, ¿está dentro de un logaritmo? No. Tampoco. ¿La variable Y está en el denominador? No. Hay un 2 pero el 2 es un número, no nos afecta. Es la variable la que estamos analizando, recuerden. La variable Y no está en el denominador y tampoco hay una función trigonométrica, es decir, no hay ninguna restricción. Por lo tanto, si no hay ninguna restricción, ¿cómo será nuestro dominio de imagen? Si no hay ni una condicionante. Es decir, en otras palabras, que Y puede tomar cualquier valor. ¿Y qué es el dominio de imagen? Lo acaban de decir. Son todos los valores que puede tomar Y. Y estamos diciendo que no hay ni una restricción para Y. Por lo tanto, ese dominio de imagen de esta función viene desde el menos infinito hasta el infinito positivo, o también directamente se puede decir todos los números reales. Si analizamos en la gráfica, porque habíamos dicho también que el dominio de imagen de la función era la sombra que genera la gráfica en el eje Y, pero ahora, es la sombra que genera la gráfica en el eje Y. Sabemos que esta gráfica, esta línea recta, se va hasta el infinito para arriba y se va hasta el infinito para abajo. Si ponemos aquí donde está el cursor una fuente de iluminación, un foco, para que se me entienda, y vemos la sombra que genera en el eje Y, aquí va a generar sombra. Toda esta parte va a ser sombra, porque la gráfica va a generar su sombra en el eje Y. Va a generar sombra, y como esta línea recta se va hasta el infinito, pues va a ir generando sombra en el eje Y también hasta el infinito. Para este otro lado, cambiemos de lado, pongamos al otro lado el foquito. Este eje Y también se va hasta el infinito, ¿no? Y la gráfica también se va abriendo cada vez hasta el infinito. Pues esa fuente de iluminación que colocamos va a ir generando sombra acá. Ahí donde estoy poniendo acá el cursor. Y va a ir generando sombra hasta ¿dónde? Como esta gráfica se va hasta el infinito, va a generar sombra también hasta el infinito. Entonces, en otras palabras, podemos decir que la sombra que se genera en el eje Y viene desde el menos infinito abajo hasta el infinito arriba. Entonces, todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito, que coincide con el dominio de imagen que lo hemos analizado analíticamente, partiendo del concepto de que lo que se analiza es la variable Y, pero para poder analizar la variable Y, tiene que estar despejada la variable X. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está clarito? Sí, está claro. Bien. Ahora podemos resumirlo de la siguiente manera, pues. En realidad, te miran, todas las funciones lineales van a ser así, pues. Eso es verdad, porque todas son líneas rectas. Entonces, en realidad, todas las funciones lineales, sus dominios son de menos infinito hasta más infinito. No importa que le cambiemos los números. Yo voy a habilitar hoy día el Classroom y voy a habilitar una tareita, le voy a mandar unas 3 gráficas de función lineal para que me hagan una tareita y me lo van a subir al Classroom, ¿ya? Ya les voy a avisar en su momento. Chicos, ya está el código del Classroom, tienen 2 días para subir la tarea, les voy a decir. Lo hacen en una hojita, le sacan fotito, y mejor se lo convierten en PDF para que sea más livianito, y lo suben ahí al Classroom, ¿ya? Ya les voy a pasar el link, yo creo que hasta la noche les paso. Inge, una duda. Hola, claro que sí, dime. No, pasa que algunos compañeros están con la duda en el despeje de X, porque el 3 pasó como positivo y estaba negativo. Ya, a ver. Ok, muy bien. Ok. Voy a detener la grabación para que no se